Historias y relatos fantásticos. Chunti, con la respiración entrecortada y el rostro bañado en sudor, se arrastraba penosamente entre las rocas. La flecha rota clavada en su espalda le ardía como fuego y cada movimiento le provocaba un dolor insoportable. Su unku o túnica de lana gruesa, tejida con hilos marrones y grises, estaba rasgada y manchada de barro y sangre. Sobre sus hombros llevaba un llauto o cinta tejida, deshecho, y en sus pies unas hojotas, sandalias de cuero gastado, casi destrozadas por el largo camino. En su bolso de cuero, aún colgando de su costado, llevaba consigo el tesoro del rescate de Atahualpa, una pequeña estatuilla dorada de una llama, símbolo de la riqueza y el sacrificio de su pueblo. Con manos temblorosas había clavado un hoyo poco profundo entre dos piedras grandes. Colocando con cuidado el tesoro antes de ocultarlo, susurró una maldición. ¡Maldito aquel que toque este tesoro por ambición! Pero ahora, herido y débil, sabía que no podría llevarse el secreto a la tumba. A lo lejos, entre los árboles, divisó una casa humilde. Con un último esfuerzo, intentó gritar por ayuda, pero solo un sonido ahogado salió de su garganta. La vida se le escapaba, pero no podía rendirse. Se arrastró centímetro a centímetro hacia la casa, aunque la distancia parecía insalvable. De repente, una niña apareció corriendo entre los arbustos, persiguiendo mariposas con una risa inocente. Vestía un aksu, que es un vestido tradicional de aquellos tiempos, sencillo y desgastado, y sus pies descalzos dejaban huellas en la tierra húmeda. Al ver a Chunti, se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Estás herido?, exclamó acercándose sin miedo. ¿Qué te pasó? Chunti, con voz débil y entrecortada, logró articular algunas palabras. ¿Dónde están tus padres? La niña lo miró muy preocupado. Sus pequeñas manos temblaban mientras intentaba pensar qué hacer. No están en el pueblo, lejos de aquí. Yo estoy sola, respondió con voz temblorosa. Sin esperar más, la niña corrió hacia la casa. Regresó con una manta gruesa, un cuenco de agua fresca y un pedazo de maíz cocido que había guardado para sí misma. Con cuidado, abrigó a Chunti envolviéndolo en la manta para protegerlo del frío. Luego le acercó el cuenco a los labios. «Bebe esto», dijo con una voz suave pero firme. «Te hará sentir mejor». Chunti bebió con avidez. Tenía mucha sed. Sentía cómo el agua fresca aliviaba su garganta seca. Luego la niña le ofreció el maíz. Él lo comió lentamente, sintiendo cómo la comida le devolvía un poco de fuerza. Mientras lo cuidaba, la niña no dejaba de preguntarse qué más podía ser. «Gracias, niña», murmuró Chunti con una sonrisa débil. «Eres muy bondadosa». La niña, viendo que el hombre seguía débil y que sus esfuerzos no parecían suficientes, sintió una profunda impotencia. Se arrodilló a su lado, apretando su mano con desesperación. «Tata Inti, ¿qué hago?», susurró, mirando al cielo con lágrimas en los ojos. «No sé cómo más ayudarlo. Por favor, Tata Inti, Padre Sol, ayúdame, guíame». Chunti la miró con gratitud, pero sabía que su tiempo se acababa. Con un último esfuerzo, intentó levantar una mano para señalar hacia el lugar donde había escondido el tesoro, pero el dolor lo paralizó. La niña, viendo su sufrimiento, sintió una mezcla de tristeza y frustración. «¿Qué intentas decirme?»,
preguntó confundida. ¿Qué hay allí? Chunti abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. Con un último suspiro, su cuerpo se relajó y sus ojos se cerraron para siempre. La niña se quedó mirándolo en silencio con el corazón apretado. El viento silbó entre las montañas como si las deidades incas estuvieran presentes, observando el último acto de bondad en la vida de Chunti. Úrsula, el tesoro del rescate. Úrsula caminaba lentamente hacia el río, con su hijo pequeño en brazos. El niño, de apenas unos meses de nacido, dormía plácidamente, ajeno al dolor que cargaba su madre. El viento fresco de la tarde acariciaba su rostro, pero no lograba aliviar el peso que llevaba en el corazón. Habían pasado años desde que dejó la casa de su infancia. Años desde que su padre, Juan, desapareció sin dejar rastro. Ahora ya adulta, su vida no era como la había soñado. Su matrimonio, que comenzó lleno de promesas y risas, se había convertido en una pesadilla. Su esposo, un hombre de carácter fuerte y dominante, había empezado a maltratarla. Al principio eran palabras duras, luego empujones y finalmente golpes. Úrsula, criada en un hogar donde su padre jamás levantó la mano contra su madre, no podía entender cómo había llegado a esto. Era mediados del siglo XX. Si mi padre estuviera aquí, pensaba una y otra vez, él no permitiría esto, él me defendería. Pero su padre no estaba, solo quedaban los recuerdos, su risa, su presencia y aquella obsesión que lo llevaba siempre al río. Úrsula no entendía por qué su padre pasaba tanto tiempo allí, pero ahora, en su desesperación, sintió que ese era el único lugar donde podía sentirse cerca de su padre. Al llegar a la orilla, colocó a su hijo con cuidado sobre una manta que llevaba consigo. El niño se acomodó sin despertarse, mientras Úrsula se sentaba allí mirando al río, mirándolo cómo fluía constantemente. Las lágrimas brotaban de sus ojos sin que pudiera evitarlo. Papá, ¿dónde estás? Necesito tu ayuda. El río no respondió, pero Úrsula siguió hablando como si su padre pudiera escucharla desde algún lugar. Él me pega, papá. Nunca pensé que esto me pasaría a mí. Tú jamás le pegaste a mamá. Lo recuerdo. Tú eras bueno, a pesar de que casi nunca estabas en casa. Siempre fuiste bueno con nosotras. El recuerdo de su padre la abrumó. Recordaba cómo él alguna vez la había cargado. ¿Por qué te fuiste, papá?, gritó desesperada. ¿Por qué me dejaste sola? El eco de su voz se perdió en el murmullo del río, y éste seguía fluyendo, indiferente a su dolor. Úrsula se abrazó a sí misma, sintiendo el frío de la tarde que comenzaba a caer. Su hijo, aún dormido, era lo único que la mantenía en pie. Pero en ese momento ni siquiera él podía consolarla. No sé qué hacer, murmuró mirando al cielo. Pero el cielo permaneció en silencio y Úrsula, agotada, se dejó caer sobre la hierba húmeda. Lloró como no lo había hecho en años, con un llanto profundo y desgarrador que parecía salir de lo más hondo de su alma.
El río, testigo de su dolor, siguió su curso, como si guardara un secreto que Úrsula aún no podía descubrir. Úrsula vivía en una constante lucha entre el miedo y la esperanza. Su esposo, un hombre de carácter rudo y dominante, la tenía completamente controlada. Cada día era una batalla silenciosa, cumplir con sus tareas, cuidar a su bebé de pecho y evitar cualquier cosa que pudiera desatar la ira de su marido. Pero había algo que él no podía controlar: sus visitas al río. Siempre que podía, Úrsula escapaba hacia el río. Lo hacía en secreto, cuando su esposo estaba ocupado en el pueblo o dormía la siesta. No importaba si era temprano, en la mañana, cuando el rocío aún cubría la hierba, o al atardecer, cuando el sol teñía el cielo de tonos anaranjados y rosados. El río era su refugio, el único lugar donde podía respirar y llorar y recordar. Una tarde, mientras su esposo estaba afuera, Úrsula tomó a su bebé de pecho y se dirigió al río. El niño dormía plácidamente en sus brazos, ajeno al dolor que cargaba su madre. Al llegar a la orilla, se sentó en la hierba húmeda y miró el agua que fluía frente a ella. ¡Dios mío! ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué hice para merecer tanto dolor?, susurró, acariciando la cabeza de su hijo. El río fluía frente a ella, como si escuchara sus palabras. Úrsula comenzó a hablarle, como si el agua pudiera llevarle sus pensamientos a algún lugar donde fueran escuchados. Mi padre siempre venía aquí. No sé por qué, pero siento que él está cerca cuando estoy en este lugar. Si tan solo pudiera verlo una vez más, si tan solo pudiera pedirle ayuda. Las lágrimas brotaron de sus ojos y esta vez no intentó detenerlas. Lloró por su padre, por su hijo, por ella misma. Lloró por la vida que había soñado y que nunca llegó. El bebé, sintiendo el llanto de su madre, se despertó y comenzó a llorar también. Úrsula lo meció suavemente, cantándole una canción que su madre le había enseñado. Poco a poco, el niño se calmó y volvió a dormirse. ¿Sabes, mi pequeño? Tú eres mi razón para seguir adelante, le dijo besando su frente. Pero a veces no sé si soy lo suficientemente fuerte para protegerte. En ese momento escuchó pasos pesados detrás de ella. Se giró rápidamente y su corazón se detuvo al ver a su esposo. Él se acercaba con aquellos ojos llenos de ira y en su rostro se reflejaba el desprecio que sentía por ella. ¿Qué haces aquí?, preguntó con voz fría y cortante. ¿Crees que puedes abandonar tus responsabilidades? La comida no está hecha, la ropa está sucia, ¿y tú aquí perdiendo el tiempo? Úrsula se levantó rápidamente, protegiendo a su hijo con su cuerpo. Por favor, no me hagas daño. El bebé, suplicó con voz temblorosa. Pero él no la escuchó, la agarró del brazo con fuerza y la jaló hacia él. Úrsula, con su bebé aún en brazos, no tuvo más remedio que seguirlo. ¡Por favor! ¡Vas a lastimar al niño!, gritó tratando de liberarse. Pero él no le hizo caso, la arrastró de vuelta a la casa, mientras ella luchaba por mantener a su hijo seguro. Al llegar a casa, la empujó contra la pared y el bebé comenzó a llorar desconsoladamente. Esto es lo que pasa cuando no cumples con tus obligaciones. Aprende a obedecer, dijo él con voz llena de odio. Aquella noche,
Mientras su esposo roncaba en la cama, Úrsula se miró en el espejo. Los moretones en su rostro y brazos eran el reflejo de su vida, una lucha constante, un dolor que no cesaba. Pero en su corazón aún guardaba un pequeño rayo de esperanza. Mañana volveré al río, porque allí, aunque sea por un momento, puedo sentir que no estoy sola. Pensó mientras acariciaba a su hijo dormido. Semanas después de aquel desafortunado incidente en el río, Úrsula había llegado a un punto de quiebre. Su esposo, nuevamente reunido con sus amigos, había comenzado a beber sin control. Ella lo observaba desde la puerta de su humilde casa, con el bebé dormido en su liglia, amarrado a su espalda. El corazón le pesaba como una roca, ya no podía soportar más. Sabía que cuando él se emborrachaba podía pasar 2 días sin comer, sin cuidarse y menos aún a ellos. Con lágrimas contenidas tomó una decisión. Se iría, donde sea, pero antes quería despedirse de su padre, aunque solo fuera en espíritu. Caminó rápidamente hacia el río, al mismo lugar donde semanas atrás había ocurrido aquel suceso trágico. Al llegar a la orilla, se sentó en la tierra húmeda y miró fijamente las aguas que fluían con calma. «Padre», murmuró con aquella voz muy temblorosa, «no sé dónde estés, pero me voy. Espero que donde sea que estés bien. Ya no puedo seguir aquí. Perdóname si te fallo, pero debo de proteger a mi hijo». Sus palabras se perdieron en el viento y por un momento el sonido del río pareció responder con un susurro suave. Úrsula se levantó, lista para partir, cuando de repente escuchó pasos pesados detrás de ella. ¡Era él! «Mujer, ¿qué haces aquí? ¿Ni cocinar piensas?», gritó su esposo con la voz gruesa y el aliento cargado de licor. Estaba furioso, la agarró del brazo con fuerza, zarandeándola. «Solo te gusta estar de ociosa, ¿verdad? No sirves para nada». Úrsula no respondió. Sabía que cualquier palabra podría empeorar las cosas. Él no se había dado cuenta de su intención de irse. Estaba demasiado ocupado en su ira y en el efecto del alcohol. Pero de repente algo llamó su atención. Un brillo en el agua, tenue pero innegable, capturó su mirada. «¿Qué es eso?», murmuró, soltando a Úrsula de una manera brusca. Se acercó al borde del río, inclinándose para ver mejor. La mujer permaneció quieta, paralizada por el miedo y la curiosidad. El hombre se inclinó más. Sus ojos estaban fijos en aquel destello que parecía moverse lentamente bajo la superficie del agua. «¿Oro?», se preguntó en voz baja, extendiendo la mano como si pudiera alcanzarlo. Pero a medida que se acercaba, el brillo tomó una forma más definida. Sus ojos se abrieron enormemente, como platos, cuando aquello que no estaba tan profundo comenzó a tomar una forma parecida al de una llama, danzando bajo el agua como si estuviera viva. El hombre, con los ojos brillantes de codicia, no podía creer lo que veía. Aquella llama dorada que danzaba bajo el agua lo hipnotizaba. Había sido minero años atrás y conocía el brillo del oro como la palma de su mano. Ese destello, sin embargo, era diferente, más vivo, más puro, como si el río mismo lo hubiera creado. Sin pensarlo 2 veces, se quitó la ropa y entró al agua.
El río le llegaba apenas a la cintura y una sonrisa de triunfo se dibujó en su rostro. «Esto es fácil», murmuró para sí mismo mientras se agachaba, sumergiendo las manos en el agua fría. Sus dedos buscaron con ansias aquel objeto brillante. Cuando lo tocó, sintió que era liso, pulido, como si el río lo hubiera tallado durante siglos. Lo levantó con cuidado y lo observó, una pequeña llama dorada, del tamaño de su mano, que parecía arder sin consumirse. ¡Mujer!, gritó volteando hacia Úrsula, quien seguía paralizada en la orilla. «¡Mira esto! ¡Es oro! ¡Es oro! ¡Somos ricos!». Su voz resonó en el aire, llena de euforia. Pero luego su expresión cambió. Una sombra de egoísmo cruzó su rostro. «No, no somos ricos. Yo soy rico. Tú no te mereces esto», rugió, apretando la llama dorada contra su pecho. Úrsula no dijo nada. Solo lo miró con una mezcla de miedo y tristeza en los ojos. Sabía que aquella ambición lo había consumido por completo. Pero entonces algo sucedió. «¡Carajo!», gritó el hombre de repente, mirando hacia abajo. ¿Qué estaba pasando? Sus pies comenzaron a hundirse lentamente en el lodo del fondo del río. Trató de moverse, pero cuanto más forcejeaba, más se hundía. «Mujer, mujer, ayúdame», vociferó, extendiendo una mano hacia Úrsula. Ella estaba paralizada por el miedo, apenas podía reaccionar. Sus piernas parecían clavadas en la tierra. El hombre, desesperado, lanzó la llama dorada hacia la orilla, donde cayó sobre la hierba húmeda. «Úrsula, por favor, ayúdame», gritó mientras el agua le llegaba ya al pecho. «¡No me dejes aquí!». Úrsula, con las manos extendidas, trataba de alcanzar a su esposo, pero era demasiado tarde. El agua lo succionaba con fuerza y sus pies estaban atrapados en el lodo como si el río mismo lo estuviera reclamando. «No puedo jalarte», gritó Úrsula con lágrimas en los ojos. «Forcejea, por favor, saca uno de tus pies». Pero el hombre ya no podía hacer nada. El agua le llegaba al cuello y sus gritos de terror se mezclaban con el sonido del río. Úrsula estiró sus brazos al máximo, pero solo logró rozar las yemas de los dedos antes de que él fuera arrastrado hacia el fondo. «¡No!», gritó el hombre, mientras el agua lo cubría por completo. Sus brazos, que aún se veían por un momento, desaparecieron finalmente entre las piedras y el lodo del fondo del río. Úrsula cayó de rodillas en la orilla, jadeando, con el corazón latiendo descontroladamente. El río volvió a su calma habitual, como si nada hubiera pasado. Solo el sonido del agua fluía, rompiendo el silencio. Entonces sus ojos se posaron en aquella llama dorada que brillaba en la hierba. Se acercó lentamente, tomándola con cuidado. Era fría al tacto, y a pesar de su apariencia de fuego, la observó por un momento, sin saber si era un regalo o una maldición. Úrsula quedó aterrorizada ante lo que acababa de presenciar. La imagen de su esposo siendo succionada por el río, sus gritos desesperados, sus brazos desapareciendo bajo el agua. Todo parecía una pesadilla de la que no podía despertar. Él había sido cruel con ella, sí, pero verlo morir de esa manera la dejó devastada. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho, y sus manos temblaban sin control. Trató de calmarse, de respirar profundamente, pero no podía.
El miedo y la confusión la invadían por completo. Entonces algo llamó su atención. Allí, en el pasto húmedo, cerca del río, seguía la llama dorada. Brillaba con una luz tenue, como si estuviera viva. Úrsula, casi sin querer, la recogió con cuidado. Era suave al tacto, pulida por el tiempo y el agua, y su belleza era inquietante. En ese momento miles de pensamientos corrieron por su mente. Recordó a su padre, siempre cerca del río, siempre observando el agua con una mirada lejana. Recordó las discusiones entre sus tíos, las conversaciones susurradas que nunca terminaba de entender. Sabía que había un secreto algo relacionado con un tesoro, pero nunca supo los detalles. Los mayores, sus tíos y su padre, lo habían guardado celosamente, aunque a veces dejaban escapar fragmentos de la verdad. Su padre, en particular, parecía obsesionado con el río. Ahora todo cobraba sentido. De seguro que su padre había sido succionado por el río, así como su esposo ahora. ¿Qué maldición traes contigo?, murmuró mirando fijamente la llama dorada. Sus manos temblaban aún más y una sensación de pánico le invadió. Dejó caer el objeto al suelo como si le quemara los dedos y se alejó unos pasos. No sabía qué hacer. Su mente era un torbellino de emociones, miedo, tristeza y confusión. Se levantó tambaleándose y miró hacia el río. El agua fluía con calma, como si nada hubiera pasado. Luego su mirada volvió a la llama dorada, que yacía en el pasto, brillando bajo la luz del atardecer. Finalmente decidió alejarse. No podía quedarse allí, no con aquella cosa cerca. Caminó lentamente, sin mirar atrás, dejando la llama dorada tirada en el suelo, cerca del río. El objeto permaneció allí, inmóvil, como si esperara que alguien más lo encontrara. Úrsula se detuvo a unos metros del río, respirando con dificultad. Si alguien lo ve y lo quiere para sí, sucederá de nuevo, pensó. Esto nunca terminará. Muy determinada, regresó, usó piedras para cavar un hoyo y con algunos palitos empujó la llama dorada dentro. No la tocó, el miedo aún la paralizaba. Cubrió el hoyo con tierra pisonándola con fuerza. Se levantó temblando, miró a su alrededor, asegurándose de que nadie la hubiera visto. El río seguía fluyendo indiferente. Úrsula se alejó rápidamente sin mirar atrás. No diría nada de su esposo ni de la llama. ¿Quién la creería? Tal vez hasta la culparían a ella. Nerviosa, llorosa y desesperada, Úrsula se alejó del lugar, temblando con el bebé dormido en su lija. Cada paso que daba la llevaba más lejos del río, de su pasado, de todo. Las lágrimas caían por su rostro mientras el viento secaba sus mejillas, pero no podía detenerse. Solo podía seguir adelante.